Como estar viendo funciones logarítmicas, en algunas ocasiones vamos a utilizar las tres propiedades de los logaritmos. A veces sí y a veces no. Acuérdense que eso depende de si me conviene porque me da un resultado más simple o no me conviene porque me da un resultado más complicado. Entonces, desde ese punto de vista, yo me doy cuenta que ahí, pues ese logaritmo que tengo se ve súper complicadón. Y como se ve muy complicado, mejor lo que hacemos es precisamente usar propiedades de los logaritmos. Y antes de las propiedades de logaritmos, también vamos a utilizar leyes de exponentes y propiedades de exponentes. Todo a la par. Y entonces vamos a explicar ahí qué es lo que vamos a estar usando y por qué, para que quede claro, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué voy a utilizar leyes de los exponentes? Pues leyes de los exponentes, me estoy dando cuenta que hay raíces. Como hay raíces, eso implica que hay una ley donde menciona que una potencia, si yo le calculo la raíz enésima, el resultado va a ser otra potencia donde voy a hacer la división del exponente entre el índice de la raíz. Dime 19, ¿qué pasa? Debido a eso, nosotros sabemos que aquí hay un índice que es el índice 2 y por lo tanto aquí debo de ver cuál es el exponente de la potencia. Sin embargo, como me estoy dando cuenta que es una división, yo también puedo aplicar la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una división y esa división está elevada a un exponente o tiene una raíz enésima, puede ser visto de las dos formas. Acuérdense que de todas maneras es una propiedad de los exponentes. Esto se va a calcular como la raíz enésima del numerador entre la raíz enésima del denominador. Entonces, insisto, ¿no? La propiedad de los exponentes, que es la segunda propiedad, puede ser utilizada tanto en potencias como en raíces. Y de ahí, entonces, ya entenderé que va a ser la raíz del numerador, obviamente aplicando leyes de los exponentes, y también va a ser la raíz del denominador, aplicando propiedades de los exponentes. Pero entonces, también vamos a utilizar la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una división, lo puedo escribir como el logaritmo del denominador menos el logaritmo del numerador. Pero si se dan cuenta, al quedarme una potencia debido a la raíz, también puedo utilizar la tercera propiedad. Por lo tanto, con el uso de todos esos conceptos, me va a quedar que la f de x es 5 medios por el logaritmo de 3x más 2. Traten de visualizar cómo es que estoy aplicando las leyes y las propiedades, ¿no? 3x más 2. Si tienen alguna duda me avisan. Obviamente aquí escribo el argumento. Y luego es menos el 1 medio, que es el exponente, multiplicado por el logaritmo de 7 menos x cuarta. Ahí hay que tener cuidado en todo lo que se está manejando en los conceptos, porque si no se pudiera haber complicaciones, ¿no? Acuérdense que este 4 es exponente solamente de la variable, no es exponente de todo. Por eso este denominador está elevado a la 1 y como es un índice 2, por eso aquí tiene un medio, que precisamente es el exponente al cual se está elevando la base. Y en el caso del numerador, aquí tengo un 5, aquí tengo un índice que es 2, y por lo tanto de ahí me surge el 5 medios, que precisamente está hablando del exponente. Acuérdense que si está una base elevada a un exponente, este exponente es el que multiplica el logaritmo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este exponente, que es el 5 medios, este 5 con el índice de la raíz, está multiplicando al logaritmo de la base que está entre paréntesis. Entonces, teniendo en cuenta bien las propiedades, podemos en un solo paso aplicar varias cosas, ¿no? Recuerden que hay que buscar la eficiencia, o sea, hacer las cosas bien, no nada más como que a medias, y aunque eso lo pudiéramos hacer en 3 pasos, pues se puede hacer en un solo paso dominando los conceptos. Ahora bien, eso que está ahí ya es mucho más fácil. ¿Por qué es más fácil? Pues porque ya no tengo tantas operaciones. Antes tenía potencia y raíz y ahorita nada más tengo multiplicaciones. Por lo tanto, con eso que acabo de obtener, me doy cuenta que ahora sí ya puedo derivar y simplemente vamos a hacer la derivación. Entonces, si yo voy a derivar, pues hay que acordarse cuáles son las fórmulas que voy a utilizar para derivación. Se las escribo
es la derivada con respecto a la variable independiente de una constante que multiplica una función, y saben que esa es la constante por la derivada de la función. Aquí tengo la constante y aquí tengo la función, aquí tengo la constante y aquí tengo la función. Acuérdense también que estoy haciendo la derivada de una resta, por lo mismo es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Y posteriormente me doy cuenta que aquí tengo la derivada de un logaritmo, y sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de logaritmo base b de un argumento es 1 entre el producto del argumento por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente del argumento. Esas fórmulas ya me las sé y nada más hay que estarlas repitiendo, ¿no? Por lo tanto, utilizando todas las fórmulas que están ahí mencionadas, la derivada de la función que depende de la variable independiente es la constante por la derivada del logaritmo. Eso implica que es una constante que es 5 medios. Por la derivada del logaritmo habíamos dicho que es 1 entre el argumento, donde el argumento es 3x más 2, y eso va a ser multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Sabemos que un logaritmo que no tiene aquí ningún número como base es el número 10, y de ahí hay que derivar el argumento. Como el argumento es una base, perdón, es una suma, disculpen, pues es la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada del primero es una constante por una función, por lo tanto es la constante por la derivada de la función, donde la función solamente es una letra, más la derivada del 2, donde el 2 es una constante y por eso me da 0. Seguimos con la otra. Como es una resta, otra vez repetimos todo. Es menos la constante por la derivada del logaritmo, pero la derivada del logaritmo ya se la saben. Por eso hay que escribir 1 entre el argumento multiplicado por el logaritmo neperiano, por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, que es 10, multiplicado por la derivada de este argumento. Y vuelve a darse el caso que es una resta. Al ser una resta debe ser la derivada del primero menos la derivada del segundo. El primero, como es una constante, es 0, y la derivada del segundo, como es una potencia, ya saben que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ya con eso aplicamos todas las fórmulas. Acuérdense que en muchos tutoriales, en muchos libros inclusive, como que derivan todo por separado y luego lo juntan, ¿no? Cuando en realidad no es necesario hacerlo así. Esos son un montón de pasos. Solamente apréndanse bien los nombres, y aprendiéndose bien los nombres van a entender por qué va esa secuencia. No es necesario invertir mucho tiempo en la derivada, ¿no? Bueno, de ahí lo que debemos de hacer pues ya es lo que sabemos, ¿no? Después de derivar siempre vamos a comenzar con factorizar el máximo común divisor. Ayer me preguntaban una duda acerca de la factorización del máximo común divisor, y acuérdense que simplemente hay que ver cuáles son los números mayores que dividen a todo. El mayor número que divide a todo o la base común cumple esas dos condiciones. Por lo tanto, si pienso en esa factorización, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, comienzo a ver signos. Si ustedes observan, todo esto de aquí es positivo. ¿Por qué? Porque es el primer término. ¿Cómo sé que es un término? Pues porque aquí está la resta, ¿no? Y las sumas y las restas separan los términos. Aquí está el otro término. Si ustedes observan, este tiene signo positivo y este tiene signo negativo. No hay común, por lo tanto me quedo con el primer signo, que es el signo positivo. Luego me voy a los números. Aquí tengo un número 5, tengo un número 2 y tengo un número 3. Recuerden que esto que está aquí no es una suma. ¿Por qué no es una suma? Pues porque no hay sumando. Y como no hay sumando, entonces este se convierte en un factor. No es un sumando, es un factor. Entonces, como numerador tengo al 5, al 1 y al 3. Vamos a revisar si hay comunes en los otros numeradores. El otro numerador del otro término es 1, 1 y 4. Recuerden que este que de aquí no se llama sustraendo, porque el minuendo es 0, y al ser el minuendo 0 entonces se convierte en un factor. Por lo cual, si ustedes observan en el numerador, no hay un número que divida a todos, o sea, no hay un número común. Si acaso, podemos pensar en que en el máximo común divisor va a haber un 1 en el numerador, lo cual ahorita vamos a verificar si sí tiene sentido hacerlo. Me voy al denominador. En el denominador del primer término, aquí hay un 2, aquí hay un logaritmo neperiano de 10, porque ya habíamos dicho que es una constante, el 10, y por lo tanto la función logarítmica aplicada a una constante sigue siendo una constante, y ya. Reviso en el otro, y si ustedes observan también está el 2,
Conclusión, ya tengo un máximo común divisor. Pero si ustedes observan, también está el logaritmo neperiano de 10, lo cual es muy bueno. Por lo cual, esos dos están formando parte del máximo común divisor. Y como están en el denominador, entonces sí tiene caso que escriba el 1, que hace rato no había escrito. Ya tengo el máximo común divisor referido a las constantes. Me voy a las variables. Si empiezo a buscar variables, pues resulta que esta no es variable porque ya hemos dicho que este es un sumando. Esta es una división que es 1. Por lo tanto no hay variable. Y si no hay variable en el primer término, pues ya no tiene caso revisar la variable que hay en el segundo término. Si ustedes se dan cuenta, aquí sí hay una variable. Me hizo falta decir, disculpen, que la derivada con respecto a la variable independiente es la unidad. Como es la unidad, no se puede factorizar. Ayer precisamente la persona que me preguntaba pensaba que esta era una variable x y no, es una diferencial de x. Acuérdense que diferencial de x es un cambio muy pequeño. Entonces este también es 1, por lo tanto no lo considero porque es 1. Bueno, sí está considerado que es este, ¿no? Luego me voy a la función exponencial. La función exponencial ya saben que es todo lo que sea una suma de dos términos, etc. Aquí tengo una función exponencial en el numerador y aquí también. Pero si se dan cuenta no son comunes. Como no son comunes, no son del máximo común divisor y por lo tanto ya tengo el factor del máximo común divisor. Lo único que me hace falta son los demás elementos. Y los demás elementos lo pueden ver simplemente por inspección, ¿no? Este 5 por este 3 me da un 15 y este 3x más 2 está en el denominador y ya estuvo. Ya tengo el factor que me hace falta referido a este término. Yéndome al siguiente, pues sabemos que es primeramente el signo. Se van a dar cuenta que aquí tengo un signo negativo y aquí tengo otro signo negativo, lo cual me da negativo, perdón, me da positivo, disculpen. Y dividido entre el positivo de acá, sabemos que la factorización me lleva a un positivo. Obviamente con lo que les acabo de decir, me acabo de dar cuenta que entonces hay que agregar ley de los signos, porque lo estoy utilizando, ¿no? Entonces aquí es un más, aquí le agregamos que también estoy utilizando el concepto de ley de los signos. Y le seguimos buscando a ver qué más hay. Luego, revisando lo demás, pues si se dan cuenta me falta el 4, me falta la x cúbica y me falta el denominador. Entonces así simplemente por inspección también lo podemos obtener, ¿no? Aquí hay una raya de fracción donde aquí tengo un coeficiente que es 4, una variable que es x cúbica y un denominador que es 7 menos x cuarta. Y con eso lo que ya hice fue factorizar. Pero acuérdense que debo de buscar los estándares de calidad en el momento que voy a entregar el resultado. Por lo tanto, ¿qué sigue? Dentro de los estándares que ya les había mencionado, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay una suma. Y acuérdense que hay que realizar todas las operaciones. Entonces, como hay que realizar todas las operaciones, lo que sigue aquí es sumar los números racionales. Sabemos que para sumar los números racionales, pues obviamente aquí debo de calcular el mínimo común múltiplo. Y me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es el máximo común divisor, sigue siendo máximo común divisor. Se darán cuenta aquí que tengo un número multiplicando un logaritmo, por lo tanto se parece a la propiedad de los logaritmos, pero sin embargo, si yo aplico la propiedad, me va a quedar un logaritmo neperiano de 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado, ustedes saben que es 100. Y entonces ahí viene el cómo detectar si sí la aplico o no la aplico. Si ustedes observan, aquí tengo un 2 y un 10, y aquí tengo un 100. Como es más complicado el 100 que el 2 y el 10, no utilizo el 100. Se puede utilizar la propiedad, pero me lleva a algo más complicado. Ahí es donde viene el discernimiento, el que les enseñe por qué o cómo es que deben de decidir, que eso es lo importante, ¿no? La vida es una toma de decisiones y necesito saber cuándo sí y cuándo no. Bueno, con respecto a lo demás, sabemos que los números racionales necesito hacer una división donde se va a obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sabemos que es la multiplicación de las bases que están en el denominador. Por lo mismo, lo único que estoy haciendo es multiplicar las bases que yo tengo en el denominador. O sea, no es como que la gran cosa, ¿no? De aquí puedo quitar ese paréntesis, porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, entonces no es necesario el paréntesis que escribí. Y entonces, si yo divido este mínimo común múltiplo entre este denominador, se van a dar cuenta que es la división de este entre este, que me da 1, y solamente hay que multiplicar este binomio por este 15. Por lo tanto,
eso es aplicar la propiedad distributiva. Pero acuérdense que eso ya viene implícito en el concepto de sumar números racionales. O sea, eso es parte de lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, aplico la propiedad distributiva. 7 por 15 me da, perdón, 7 por 5 me da 35, llevo 3. 7 por 1 7 y los 3 que llevaba son 105. Y luego por leyes de los signos me da un menos. Y 15 por x cuarta, pues también me da 15x cuarta. Vuelvo a repetir, la suma de números racionales conlleva muchos conceptos. Por eso se llama que es un concepto robusto, porque contiene muchos conceptos. Y luego más, hacemos lo mismo. Este mínimo común múltiplo entre el denominador es como si dividiera este entre este, que me da la unidad, y lo único que resta es multiplicar el numerador por el otro término del mínimo común múltiplo. Eso entonces me va a llevar a que el resultado va a ser un 12x cuarta más un 8x cúbica. Arreglamos la raya de fracción porque es un paréntesis. Y de ahí pues ya me doy cuenta que lo siguiente que puedo hacer pues es continuar con las operaciones, porque todavía no he terminado. Y esas operaciones entonces me van a llevar ahora a que lo que debo de hacer es una ley de la suma. Y esa ley de la suma es porque tienen los... es ley de la resta, disculpen. Es ley de la resta porque tienen diferente signo con términos semejantes. Entonces, recuerden que lo de término es siempre, siempre debe de estar el orden en término. No es necesario que escriba el concepto porque ya saben que debe de ser siempre a manera de término. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente es primero el signo, que ya sabemos que el signo es positivo. Luego el coeficiente, que ya habíamos dicho que se va a dejar el 1 entre 2 logaritmo neperiano de 10, porque involucra a números más pequeños. Y luego me doy cuenta que este mínimo común múltiplo es una función, por lo cual yo ya puedo escribir la función que es un 3x más 2 multiplicado por un 7 menos x cuarta. Acuérdense que esa función que está en el denominador debe de estar factorizado. Siempre los resultados deben estar factorizados. Y cuando aplico aquí la ley de la resta con términos semejantes, sabemos que estos son términos semejantes. Por lo tanto, aplicando la ley de la resta, me va a quedar un menos 3. Menos 3x cuarta. Voy con el siguiente. Es un más 8x cúbica. Y voy con el último, que es un más 105. Y entonces la pregunta es, ¿ya terminé? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sigue? Pues este signo menos no puede estar aquí. ¿Por qué no puede estar aquí? Porque el signo debe estar factorizado. Y siempre debe de comenzar con el exponente mayor, pero ese exponente mayor debe ser positivo. Ahora, tengan mucho cuidado. Este signo solamente pertenece a este término. Por lo tanto, si yo lo quiero escribir hasta el principio, lo necesito factorizar. Y acuérdense que el método de factorización es precisamente el de factorizar por máximo común divisor. Entonces simplemente es repetir todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces me voy a jalar esta que está acá para hacer una copia. Y lo ponemos por acá. Entonces lo importante es factorizar al... Ya lo había dejado aquí, me equivoqué. Ay, perdón. Nada más hay que factorizar por el método del máximo común divisor. Pero ahí lo que cabe mencionar importante es que lo único que me importa del máximo común divisor es un factor que se llama signo. Recuerden que el signo es un factor porque precisamente el término es una multiplicación de varios elementos. El primer elemento precisamente es el signo. Entonces, aquí voy a escribir la derivada con respecto a la variable dependiente de la función que depende de la misma variable. Y primeramente voy a escribir el máximo común divisor. Acuérdense que el menos está saliendo de esa función, pero yo lo que necesito solamente es un factor que es el menos. Pero como el menos es signo, tiene que estar hasta el principio. Entonces, acuérdense, este es el máximo común divisor, ¿eh? Por lo tanto, luego sigue la constante, que es 1 entre 2 por logaritmo de 10. Luego viene la función. Acuérdense que en el denominador ya está factorizado. Por lo tanto, no necesito hacer la multiplicación porque ya está factorizado. Factorizar quiere decir expresar en factores. Y entonces, ahora sí, para poder calcular qué es lo que voy a escribir aquí como factor, recuerden que el procedimiento es realizar una división. Y en la división, pues nada más es ley de signos. Obviamente la factorización ya implica la ley de signos. Y por lo tanto,
este es menos entre este menos, pues me va a dar un más, y con eso ya estoy logrando que quede el primer término de la función positiva. Luego me voy con el otro, el siguiente término es positivo, al dividirlo entre un negativo, donde ese es el máximo común divisor, pues me queda entonces un menos, que es un menos 8x cúbica, y luego aquí tengo un más 105, que al dividirse entre el signo menos, pues simplemente me da un menos 105. Cuando íbamos en álgebra, nosotros les mencionábamos, y quiero que eso les quede ahí adecuadamente para que me lo entiendan. Nosotros les mencionamos que si tú tenías un menos, si ustedes tenían un menos 3x cuarta más 8x cúbica más 105, la factorización era porque el signo menos quedaba luego pegadito. Pero ahora ya sabemos que existe la propiedad conmutativa, el orden de los factores más del producto, y acuérdense que el menos es un factor. Lo que les quiero dar a entender, algunos, como no entienden el concepto, cuando factorizan dejan el menos aquí, y como dejan el menos aquí, se convierte en un minuendo menos un sustraendo, y una multiplicación la convierten en una resta. Ese es el problema de no entender que eso es un término, y como es un término, el signo que estoy factorizando lo escribo hasta el principio, porque así debe ser el término. No puedo factorizarlo y escribirlo aquí luego, porque se confunde con una resta. Además estoy factorizando un factor, y como es un factor, hay que ordenarlo a manera de término. Son las razones por las cuales generalmente los exámenes a título caen en esa imprecisión, porque no tienen bien los demás conceptos de álgebra. Y ahora sí, con eso ya concluí, porque ya está todo de la manera en que yo tengo el estándar. Acomodado a manera de término, factorizado, realizar todas las operaciones, etcétera. Debido a que son logaritmos, podemos utilizar propiedades de los logaritmos o no podemos utilizarlas. Entonces, de lo que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara, si ustedes observan, esto está bastante complicado, porque tiene dos multiplicaciones, una de ellas es una potencia y luego tiene una división. Entonces, tendría que utilizar la derivada del producto de la división y de la potencia. Es mucho. Debido a esa razón, llego a la conclusión que ahorita sí me conviene utilizar las propiedades de los logaritmos. Acuérdense que todo depende de lo que yo tenga en la función. No es a fuerzas que le vaya a utilizar. Pero obviamente si voy a utilizar propiedades de los logaritmos, me doy cuenta ahí que no necesito utilizar leyes. ¿Por qué no necesito utilizar leyes? Porque no hay bases iguales ni en la división, ni en la multiplicación, ni en la raíz. Entonces, eso se va a reducir a utilizar primeramente. La primera ley que voy a utilizar va a ser precisamente la del producto, la primera propiedad. Eso va a ser el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Acuérdense que estoy hablando de propiedades. ¿Por qué se llama propiedad? Porque es otra manera de escribir. Si ustedes se dan cuenta que hay una suma, ahí hay una multiplicación. Por eso voy a utilizar esta primera propiedad. Luego, si ustedes observan, aquí tengo una potencia. Como hay una potencia, entonces también voy a utilizar la propiedad que habla de la potencia, donde va a ser el exponente por el logaritmo de la base. ¿Dónde lo voy a utilizar? En este que está acá y en este que está acá. Pero si ustedes observan, estos son en el numerador y estos son en el denominador. Por lo tanto, también voy a aplicar la otra propiedad que habla que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces vamos a aplicar las tres leyes. ¿Por qué voy a aplicar las tres leyes? Pues porque aplicando las tres leyes esto se va a hacer más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque hay muchas operaciones. Entonces ya me va a quedar que la función, todavía no derivo, por eso sigo con la función, es el logaritmo base 4 de el primer factor, que es y más 4. Ese factor que es y más 4 no tiene exponente. Luego viene una suma. ¿Por qué? Porque estos factores precisamente están multiplicando, y entonces es el logaritmo base 4 de una potencia. Pero como es una potencia, este exponente que está por acá, pues lo voy a escribir multiplicando al logaritmo. El logaritmo de la base, que es y menos 2. Y luego, habíamos dicho que este es un denominador, por lo tanto voy a escribir un menos, pero como es una potencia, el exponente va a multiplicar al logaritmo. Entonces es 4 por el logaritmo base 4
de un y menos 3. Frecuentemente lo que hacemos los docentes cuando estamos diseñando nuestros ejercicios es que ustedes puedan caer en la confusión si no saben manejar adecuadamente los conceptos. Entonces muchas veces ponemos este exponente y esta base porque los que no entienden qué quiere decir cada una de ellas dicen este 4 se cancela con este 4. ¿Por qué? Pues porque no sé, ¿no? Se cancela y ya. Ahí es donde aprovechamos las debilidades que tienen ustedes con los conceptos de poner algunas situaciones en las cuales tienes que saber por qué se hace o por qué no se hace. No es que estemos en contra de ustedes, ¿no? Simplemente, como lo estamos preparando, necesitamos saber si sí lo dominan o no lo dominan. Entonces, si se dan cuenta, este que está aquí ya es idéntico a lo que tenía hace rato, o sea, a esta que está acá. Se vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué se va a repetir? Pues las derivadas. ¿Cuáles derivadas? Pues ya les había dicho, la de las constantes y la del logaritmo. Solamente que aquí la apliqué 2 veces y en el ejercicio que estoy haciendo ahorita, pues lo voy a aplicar 3 veces porque tengo 3. Obviamente va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda menos la derivada de la tercera. Pero se va a utilizar lo mismo. Esa es la ventaja de aplicar propiedades de los logaritmos, porque entonces todas las derivadas de logaritmos van a ser idénticas, todas. Y entonces, ahora sí, ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, pues ya les había dicho que lo que voy a hacer es derivar. Voy a mover esto porque todavía no había escrito el concepto. Entonces, lo que vamos a hacer solamente va a ser derivar. Y si derivo, entonces aquí no hay constantes, solamente es el logaritmo. Por lo tanto, es 1 entre el argumento, que es y más 4, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, por la derivada de este argumento. Pero como es una suma, simplemente es la derivada de la primera, que es una letra, más la derivada de la segunda, que es un número, y ya saben que la derivada de las constantes siempre es 0, por lo tanto pues ya no hay más que explicar ahí, ¿no? Luego me voy al siguiente. Sabemos que la siguiente ahora sí es una constante por el logaritmo de un argumento, por lo tanto es la constante multiplicado por la derivada del logaritmo, y sabemos que la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, que en este caso es y menos 2, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, que es el logaritmo neperiano de 4. Si se dan cuenta, ahí va a ocurrir lo mismo en todas, porque todos son logaritmo base 4, multiplicado por la derivada de este argumento. Pero otra vez vuelve a ocurrir que es la derivada de una letra con respecto a la variable independiente menos la derivada de la constante, que es 0. Me voy al último, es una resta, por eso escribo menos, y otra vez es una constante por un logaritmo, por lo cual es la constante por la derivada del logaritmo, y se vuelve a repetir la fórmula. La fórmula ya sabemos que es 1 entre el argumento, que es y menos 3, por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, por el logaritmo neperiano de 4, multiplicado por la derivada de este argumento. Y este argumento otra vez es una resta, por lo cual es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente menos la derivada de la constante, que es 0, y ya, se acabó la derivada. Entonces, si observaron, se repitió 3 veces la misma derivada, igual que hace rato. Hace rato repetimos 2 veces la derivada. Por eso menciono que al final se vuelve esto muy rápido, porque de tantas veces que estoy utilizando las mismas fórmulas, pues ya me las aprendo sin necesidad de estarme ahí pasando horas aprendiéndomela, ¿no? Sabemos que lo que sigue pues ya es factorizar, y se va a factorizar utilizando el máximo común divisor. Ya lo habíamos explicado hace rato. Y entonces aquí, con toda la experiencia que ya tenemos, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable. Si comienzo con signo, acuérdense que siempre va a ser el signo común o el signo del primer término. Y aquí el signo del primer término es positivo. Entonces el máximo común divisor va a ser positivo. Si me voy a los números, aquí hay un 1. Segundo término, hay un 2 y un 1. Tercer término, hay un 4 y un 1. Si se dan cuenta, el factor común es 1. Vamos a ver si es necesario escribirlo. Si me voy al denominador con respecto a los números, habíamos dicho que este logaritmo neperiano de 4 es una constante, porque es una función logarítmica aplicada a una constante, esta también y esta también.
Sabemos que el 4 es un sumando, que el 2 es un sustraendo y que el 3 es un sustraendo. Por lo tanto, esos no juegan en lo que estoy haciendo el cálculo. Y entonces, el logaritmo neperiano de 4 en el denominador sí es necesario que lo escriba. Y por lo cual voy a escribir aquí que el máximo común divisor es un 1 dividido entre el logaritmo neperiano de 4. Y de ahí, pues ya el demás factor es todo lo que nos hace falta. Y todo lo que nos hace falta, disculpen, esta es la unidad, y la unidad menos 0 sigue siendo la unidad menos 0 sigue siendo la unidad, y la unidad menos 0 sigue siendo la unidad. Por lo tanto, es la unidad de eso. Y entonces lo único que va a ocurrir es que tengo un 1 entre y más 4 en la primera fracción, más un 2 dividido entre y menos 2 en la segunda fracción, menos un 4 dividido entre un y menos 3 en la tercera fracción. Generalmente a estas alturas, como ya han estado procesando mucha información, se les traba la conceptualización y dicen, el 2 se cancela con el 2. Siempre terminan haciendo eso. Así que tengan mucho cuidado, porque en el momento que quieran decir cancelar, o sea, ustedes solitos reprímanse y digan, no, no se cancela. Debo de entender el concepto, porque si no pueden ir la mitad del proceso bien y a la mera hora pues ya caen en la imprecisión, ¿no? Bueno. Ahora bien, de los estándares que ya conocemos, pues me doy cuenta que, como hace ratito me había dicho su compañero, pues ahí hay una operación y esa operación hay que hacerla. Se van a dar cuenta que en esta situación de los logaritmos, en esto de logaritmos, curiosamente, a cada ratito, van a tener que estar haciendo la suma de números racionales. Entonces, les menciono, ¿no? Conforme más vayan haciendo ejercicios, se van a dar cuenta que se repite, y se vuelve más rápido por la práctica que van agarrando, ¿no? Suma de números racionales. Y entonces, en esa suma de números racionales, que saben que es un concepto bastante robusto y que conlleva varias cosas, pues sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende de la misma variable, es un máximo común divisor que es 1 entre el logaritmo neperiano de 4. Fíjense bien, ¿eh? ¿El 4 es difícil o es fácil? ¿Hay algo más fácil que el 4? No. Muy bien. No me dijiste tu número de lista. Exacto. Pero hay algo más fácil. Entonces ustedes entenderán que este 4 lo pueden escribir ustedes como un 2 al cuadrado. Eso se llama calcular factores primos. Entonces, si bien es cierto el 4 es fácil, aún es más fácil el 2 al cuadrado. Eso quiere decir que adicionalmente, por las propiedades de los logaritmos, entonces resulta que todavía lo puedo dejar eso más sencillo. Y por lo cual, esto se me convierte en un 2 que va a multiplicar al logaritmo neperiano de 2. Pero insisto, ¿no? Eso es cuando empiezan ustedes a visualizar que siempre hay que buscar que el resultado, escuchen bien esto, el resultado debe ser más fácil para la aplicación, pero no debe de ser más fácil la manera de aprenderme las cosas, porque las cosas se las tienen que aprender como son. Insisto, ¿no? Si alguien te dice, es que así es más fácil, ya ni le hagas caso, porque es una persona que no te sabe explicar y te está diciendo la única manera en que él entiende, no todo el arsenal. Ahí viene la gran diferencia entre el resultado debe ser el más fácil, sí, pero no que me enseñen las cosas más fácil. Mínimo común múltiplo, ya saben que simplemente es el producto de todas las bases, por lo tanto aquí tengo un y más 4 que multiplica la otra base que es y menos 2. Sabemos que si hay bases repetidas, pues solamente se escoge la base que debe de ser. Y entonces ahora sí se va a volver eso en una cuestión de álgebra bastante complicada, pero pues no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que hacerlo y ya. Entonces, si dividen el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, pues va a resultar que es la división de este por este, y eso implica que hay que multiplicar estos dos. Y si los multiplico, de una vez vamos a multiplicarlo, me va a quedar entonces una y cuadrada menos 3y menos 2y más 6. Insisto, la división del mínimo común múltiplo entre este primer denominador implica que ese con ese se hace la unidad y hay que multiplicar estos. Estoy haciendo la propiedad distributiva en ello.
No agrego aquí en los conceptos propiedad distributiva porque está en el procedimiento de la suma de números racionales, pero ahí implica propiedad distributiva y obviamente ley de los signos, obteniéndose lo que ya les acabo de mencionar hace ratito, ¿no? Y va a ocurrir lo mismo con la siguiente, luego sigue un signo más y lo mismo, voy a tener que dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador, que lo que implica es nada más dividir este entre este porque me da 1, y entonces hay que multiplicar estos dos binomios, y esos dos binomios se multiplican también utilizando propiedad distributiva y los respectivos leyes de los signos. Por lo tanto, haciendo la propiedad distributiva me va a quedar un y cuadrada, me queda un menos 3y, me queda un 4y y me queda un menos 12. Ya saben que es el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Solamente hay que llevar el orden, ¿no? Y por último, ahí sí viene una parte delicada, porque si se dan cuenta, viene una resta por. Y esa resta por, hay que tener en cuenta que hay un por. Aquí ya sufrí una imprecisión, ustedes disculparán. Solamente multipliqué este por este, pero jamás lo multipliqué por 2. Me faltaba por el 2. Eso quiere decir que estos son 2y cuadrada. Disculpen, qué bueno que me di cuenta y no ustedes, si no les hubiera dado otra participación. Este, en lugar de ser menos 3y, es un menos 6y, porque acuérdense que está siendo multiplicado por el 2. Y luego ese menos 4y no es menos 4y, debe de ser menos 8y. Ahí es cuando uno se distrae y empieza a cometer cosas que no debe. Es que ya me perdí. Este por este es y cuadrada, este por este es menos 6, sí, es más 8y. Y luego por último es este 4 por 3 que me da 12, que en realidad no es un 12, sino por el 2 es un menos 24. Acuérdense, se me olvidó multiplicar por este 2. Entonces es el producto de estos dos, que fue el resultado que escribí hace rato, y todavía faltaba multiplicarlo por 2. El orden de los factores no altera el producto, por eso me permite primero multiplicar a los binomios y posteriormente multiplicar por el numerador. Ahora bien, fíjense, este menos 4 tiene que multiplicar a la división del mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso quiere decir que este entre este me da la unidad y solamente hay que multiplicar estos dos binomios. Pero la multiplicación de esos binomios hay que multiplicarlos todavía por el menos 4. No se les olvide. Y eso implica obviamente leyes de los signos. Entonces, haciéndolo con cuidado, recuerden que son estos dos. Entonces, y por y me da y cuadrada. Pero por el menos 4, entonces es menos 4y cuadrada. Luego, el y por el menos 2 me da un menos 2y, pero por el menos 4 es un menos 8y. El 4 por el y me da 4y, pero por el menos 4 es un menos 16y. Y por último, el 4 por el 2 me da un menos 8, pero por el menos 4 me da un menos 32. Ya hicimos la corrección porque aquí había un signo que era diferente y este es diferente. Luego uno comete imprecisiones. Y entonces se van a dar cuenta que este paréntesis no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque la raya de fracción es un paréntesis. Y también hay que ajustar un poco la raya de paréntesis, la raya de fracción, porque acuérdense que debe de cubrir precisamente a las partes que son del denominador y del numerador, ¿no? No tiene que estar exagerado. Entonces de ahí se van a dar cuenta que ya lo que sigue pues está más rápido, porque solamente es la ley de la suma y ley de la resta con términos semejantes. Y entonces voy. Ok, entonces de aquí ya lo único que vamos a aplicar es ley de la suma y de la resta con términos semejantes. ¿Me ibas a decir algo? Sí. ¿Qué? No, porque acuérdate que la propiedad distributiva está involucrada en la suma de números racionales. Ley de los signos y propiedad distributiva y viene, ¿no? Bueno, entonces de aquí, otra vez la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente. Comenzamos con el coeficiente, que es 2 por el logaritmo neperiano de 2. Y luego sabemos que en el denominador pues no hacemos nada porque ya está factorizado. Entonces el y más 4, el y menos 2 y el y menos 3 deben de ir ahí. No importa el orden, porque el orden de los factores no altera el producto,
Además, todos tienen el mismo exponente, que es 1, por eso no hay tanta importancia ahí, ¿no? Entonces, comienzo a ver los términos semejantes, es esta y cuadrada, es esta y cuadrada y es esta y cuadrada. Por lo tanto, de ahí me va a quedar que es un menos y cuadrada, por la ley de la suma y la ley de la resta. Luego de ahí me voy con los términos lineales, que es este, que es este, que es este, que es este y que es este. Aquí me falló, ¿no? Este también es 8y. Este es 8y. Lo borré sin querer, entonces también es este. Entonces de aquí tengo menos 5 con este, bueno, no, mejor con este. Aquí tengo más 3, con este tengo menos 3, con este tengo 5 y con este tengo menos 11, si es que no me falla. Vamos a verificarlo para que no vaya a caer en imprecisiones. Aquí son menos 5, luego con este son menos 11 y luego con este son menos 3 y luego con este son 5 y luego con este son menos 11. Sí, creo que sí estoy bien. Bueno, y luego me voy con los términos independientes. Del término independiente tengo este 6, tengo este menos 24 que me da un menos 18 y tengo este más 32 que me queda un 14. Con este más 32 me queda un 14 y dijimos que es más 14, ¿no? Corregimos la raya de fracción porque está muy grandota para que no quede tan grande. Y de ahí otra vez vuelvo a darme cuenta que no puedo dejar ese resultado porque comienza con un signo negativo. Y ya habíamos dicho que en las funciones no debe de haber un signo negativo comenzando con el término de mayor exponente. Por lo tanto, ya sabemos que lo que hay que hacer es otra vez la factorización, y esa factorización precisamente obedece a lo de máximo común divisor. Entonces, dejen borrar esto que está por acá, que no sé por qué está aquí. Y vamos a agarrar de acá. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente factorizar utilizando el máximo común divisor, teniendo en cuenta que lo único importante va a ser el signo, por lo que les había mencionado, ¿no? Entonces recuerden que dentro de los estándares de calidad es para que la implementación sea más sencilla, por ahí viene todo eso, ¿no? Y de aquí es la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente, es el mínimo común, perdón, el máximo común divisor, que es el signo negativo, 2 logaritmo neperiano de 2, y por acá me va a quedar un y cuadrada más 11y más 14, y por acá tengo un, a lo cierto es menos 14, disculpen, es menos 14, y por acá tengo un y más 4 que multiplica al y menos 2 que multiplica al y menos 3, y vamos a ver solamente si este se puede factorizar, no creo. Acuérdense que hay un binomio, aquí es una y, aquí es una y, signo más, signo menos. Números que multiplicados me dan 14, es el 2 y el 7, pero ninguno me da 11, por lo tanto no se puede factorizar. Y conclusión, ya se terminó la derivada. Ya se expresó adecuadamente el resultado, porque la derivada la hicimos desde acá, ¿no? La derivada fue esta, pero recuerden que debo de entregar un resultado, y el resultado se basa en todo lo que ya aprendí en álgebra. Bueno.